estimados participantes, bienvenidos a este nuevo periodo académico. Soy su facilitador, Jason Ramírez, abogado de profesión, y vamos a ver la unidad uno, nociones básicas para el estudio de la ética o la deontología jurídica, como le quieren o le prefieren llamar. Sean bienvenidos también a los participantes de manera presencial. Carmen, ¿me escuchas perfectamente? Perfectamente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Perfecto. Bueno, el estudio de la deontología jurídica o de la ética es importante para nosotros como futuros abogados de la República, ¿sí? Porque la ética y la deontología jurídica van a determinar el comportamiento que nosotros vamos a ejercer a la hora de trabajar en el ejercicio profesional, ¿sí? Debe ser apegado a derecho, debe ser apegado a la moral, a las buenas costumbres. Por eso es importante que como estudiantes de derecho y futuros abogados de la República, pues podamos observar la materia de deontología jurídica o en otras casas de estudio llamada ética del abogado, ya que pues a lo largo de esta materia vamos a trabajar con el código de ética y otras leyes. Cuando veamos el contenido de delitos, pues vamos a trabajar con el código penal y con el código orgánico procesal penal. Es importante que hablemos de dónde proviene la deontología jurídica. No sé por qué me sale esto aquí así. Ok. Y pues proviene del griego y significa lo obligatorio, lo justo, lo adecuado. Y es esa rama de la filosofía jurídica que tiene como finalidad específica la determinación de cómo debe ser el derecho y cómo debe ser aplicado. Según el origen etimológico, la palabra ética proviene de ethos, morada, o ethos, hábitos o costumbres, y tiene o presenta un contenido más neutro que la moral. Por otra parte, la ética también se considera como una ciencia que va a normar ese comportamiento que no solamente van a hacer los abogados, sino que existe una deontología jurídica para los médicos, para cualquier tipo de profesional que ejerza. Hay siempre una norma de conducta para cada uno de los profesionales para el ejercicio de su profesión. La ética kantiana tiene una teoría deontológica. Para Kant, la deontología en sí misma es una ciencia de los deberes categóricos en la que no importan los fines, sino la intencionalidad del acto, independientemente de las consecuencias materiales de aquel. Es decir, la base de la ética kantiana se concentra en un principio, el cual pueden observar, obra siempre de acuerdo con aquella máxima que al mismo tiempo puedes desear que se convierta en una ley universal. Características de esta ética. Es una ética formal. No alude a ninguna conducta concreta o contenido material. Lo único que hace moral a una acción que es la forma que adopta la voluntad, o sea, la forma de su posible legislación universal. Es una ética rigorista categórica. Son juicios absolutos, sin condición alguna. Es una ética a priorista, es universal y necesaria para todos los hombres. Y es autónoma. El sujeto se da a sí mismo la ley. En ese momento es importante tener unas preguntas a reflexión, estimados participantes, como futuros abogados. ¿Te gustaría que tu abogado en un momento dado le contara todas las confidencialidades que tú le hiciste saber en un momento específico cuando tomaste un tiempo para hablar con él sobre un problema? Ejemplo, si asesinaste a una persona, ¿te gustaría que tu abogado fuera por todos lados diciendo, hey, esa persona asesinó a alguien? La verdad no, ¿verdad? ¿Te gustaría que tu abogado defendiera también a la parte adversaria en una controversia? O sea, que a la vez te está defendiendo a ti y está defendiendo a la parte adversaria. No, ¿verdad? ¿Te gustaría enterarte por el cliente del otro compañero que lleva semana, una persona, su abogado lleva también el mismo caso de otro compañero durante varias semanas?
Entonces, estas respuestas obviamente negativas es un sencillo ejercicio reflexivo, colocándonos en el puesto del cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a regular la deontología jurídica? Ese comportamiento del abogado. Claro, es que, como les dije al principio, cada profesión tiene su código de conducta, tiene su ética, tiene su deontología jurídica. Por lo menos, estos son ejemplos muy sencillos, pero también la deontología jurídica regula el cobro de los honorarios, que lo vamos a ver en el próximo tema, ¿sí? Porque en el próximo tema, que es honorarios profesionales, vamos a ver que el Colegio de Abogados tiene un talonario y usted no se puede exceder, usted puede jugar con el precio, ¿sí? O sea, por lo menos no sé, un poder está en $250. Si usted cobra $800 y el cliente va al colegio de abogados, ahí lo van a llamar ¿por dónde? Por la deontología jurídica, porque es un cobro excesivo. No solamente, por lo menos, ahorita le estoy dando ejemplos sencillos, pero la deontología jurídica, en el caso de los abogados, abarca muchas índoles que el abogado debe seguir. Nosotros somos profesionales autónomos, ¿sí? A menos que, ay Dios mío, a menos de que trabajemos en un ente público, ¿sí? Porque los abogados pueden ejercer en el Ministerio Público, pueden ejercer en institutos autónomos como auditores, como consultores jurídicos y pues ahí tienen una serie de reglamentos que cumplir. Pero el abogado pues ejerce autónomamente su carrera. Eso no quiere decir que no haya un código de conducta que el abogado deba seguir, porque si no, pues fuéramos, por lo menos en el cobro de honorarios. O sea, no es que específicamente, si ahí dice 250, usted tiene que cobrar 250, porque también hay que verificar dónde está el cliente, si usted se tuvo que trasladar, si usted tuvo que hacer esto, si usted tuvo que hacer aquello, ¿sí? Pero si ahí dice 250, usted no puede cobrar 800. Y entonces, ¿quién regula eso? El código de conducta, el código de ética del abogado. Y así en todas las profesiones. Claro, yo no podría decirle mucho sobre el código de ética del doctor, del médico, pero me imagino que también tiene sus otros que van muy bajos. Pero ya esto también corresponde a la denuncia, ¿no? Porque si el cliente pagó 800 y estaba feliz por pagar los 800, pues bueno, pero hay personas que sí conocen un poco y se acercan al colegio de abogados o hacen una denuncia ante el Ministerio Público o alguna de las policías que tenemos en el estado y pues se hace el llamado de atención a ese abogado, ¿no? Hay penas, eso lo vamos a ver en los delitos y las sanciones del abogado, donde también se puede perder la tarjeta profesional. Entonces es la importancia de la materia, de la que la podamos observar. Es para el código de conducta que vamos a tener y por eso ustedes ya la ven en el último semestre, porque ya prácticamente pues están a punto ya de egresar como abogados. La deontología jurídica, como les venía diciendo, comprende las reglas del deber y como tal tiene la misión de regular el proceder correcto y apropiado del abogado en el ejercicio profesional. Esta función la realiza desde el ámbito de los llamados códigos deontológicos, que regulan toda actividad de la abogacía, los que a su vez se nutren indiscutiblemente de la moral y la ética, por eso su relación. La deontología no es más que la ética profesional aplicada, donde sus contenidos normativos son de acatamiento obligatorio para todos los abogados a los cuales se dirige. La ética es la que nosotros normalmente debemos tener, ¿sí? Como profesionales. Pero sin embargo, se crea la deontología jurídica para decirle, bueno, venga para acá. Yo sé que usted tiene ética, que usted se va a comportar bien, pero aquí hay un código deontológico que le va a regular su comportamiento como profesional. O sea, por más de que no tengamos jefe, por decirlo así, somos nuestros propios jefes, tenemos un código de conducta que proseguir para el ejercicio profesional. Existen muchos principios rectores de la deontología profesional. Entre los más importantes encontramos la justicia, la independencia, la libertad profesional. Como les digo, somos nuestros propios jefes. Nosotros, si no queremos agarrar el caso, no lo agarramos. ¿Sí? Por lo menos yo conozco colegas que le ha llegado casos donde el tío de 16 años violó a la niña de 8 años, que era la sobrina.
y le estaban ofreciendo una cantidad exorbitante de dinero, pero su código de moral y ética no le permitió agarrar ese caso. Otros le dirán, usted si es bobo, colega, no sé qué, no sé qué más, pero eso depende de la personalidad, de la libertad profesional que tenemos cada quien. Sin embargo, eso es un delito y alguien tiene que representar a ese joven en ese caso. Entonces, entre esos códigos también está que nosotros no podemos juzgar a cualquiera de nuestros colegas por la rama y el caso en específico que él quiera tratar en ese momento, ¿sí? Porque de repente ese colega no quiso, pero otro colega sí quiso y ese colega va a intentar demostrar la inocencia que no existe, en ese caso, del joven sobre su sobrina, por ejemplo. Entonces ese código de conducta viene a regular también las relaciones que existen entre los colegas. Prácticamente como dice el dicho coloquial de no pisarse la manguera. Antes, lamentablemente, pues estamos en una emergencia compleja que nadie se escapa en Venezuela, pero antes, si usted era civilista, usted le llega un caso penal y usted lo que hacía era llamar al colega suyo que usted sabe que trabaja penal. Ahorita no. Ahorita eso ya no se respeta. Usted le llega un caso penal y usted se pone a estudiar y si no, ahí sí llama al colega, pero vamos a hacerlo entre los dos. Porque pues lamentablemente la situación nos ha llevado a que el abogado ya no se va por su rama específica, sino que está en lo que puede estar. Si tiene el tiempo y necesita el dinero, aprendemos, estudiamos, volvemos a estudiar y hacemos el caso. Pero antes también entre los principios de la deontología estaba el respeto de cada uno por su rama. Si usted ha trabajado civil toda la vida y yo penal toda la vida, yo le mando al cliente para allá. Si yo soy mercantilista y me llega un caso penal, yo llamo a mi compañero y agarra ese casito usted. Pero lamentablemente la situación pues nos llevó a que ahora todos trabajamos de todo un poco. Estos principios brindan contenido y vigencia práctica a la deontología jurídica desde su eminente carácter preventivo. Ojo, preventivo, el cual algunas veces se muestra vulnerado por acciones indebidas de los abogados y surge irremediablemente la posibilidad extrema de disponer sanciones disciplinarias. Entonces, la importancia de la materia no solamente radica en que nos comportemos bien, sino que si nos comportamos mal, vamos a tener sanciones, ¿sí? Y que es un carácter preventivo. ¿Qué es lo que previene la deontología jurídica o la ética dentro del pensum de estudio? Bueno, que como abogados hagamos el bien. Estamos preveniendo de que no seamos malos abogados, de que no seamos esos abogados que vamos a ver cómo dejamos pobre a ese cliente y nos enriquecemos nosotros. Y más porque, bueno, vamos a ser abogados del IESID y tenemos que dejar nuestra casa de estudio siempre en alto. La deontología jurídica es una ciencia multidisciplinar que trabaja siempre de la mano con otras ciencias, como lo son los derechos humanos, esos derechos humanos que son establecidos por eh, convenios, pactos internacionales que son ratificados por la República y según el artículo 23, pues tienen rango constitucional. Con la diligencia, con la lealtad profesional, con las obligaciones éticas, la igualdad, que no solamente en el caso que daba usted, estimado participante, como médico, sino que aquí también tenemos que ser iguales. Hay casos que uno debe verificar el estado del cliente, ¿sí? No es que vamos a regalar nuestro trabajo, pero si somos éticos y sabemos que es una persona de escasos recursos, vamos a bajar un poquito esa tasa, porque pues también hay que ver primero uno, segundo uno y tercero uno. Pero si uno sabe que el cliente está pasando un momento difícil o es un cliente que no tiene unos recursos apropiados, el código de conducta también nos dice que hay que buscar la ayuda, la manera, perdón, de ayudar a ese cliente a que llegue a feliz término en el caso concreto que esté llevando, ¿no? Entonces eso es importante, la igualdad, la no discriminación. A todos debemos tratarlos por igual, sin importar su credo, su religión, su sexo, su nacionalidad. Claro que si nos llega un caso con un extranjero, pues maravilloso, porque eso sube un poquito los honorarios. La deontología jurídica no debe trabajar con desinterés. El secreto profesional es muy importante.
esa pregunta que yo le hacía de reflexión. Por lo menos yo trabajé una vez en la Comisión Nacional para los Refugiados, ahí trabajé prácticamente casi 3 años y pues cuando uno habla de refugiados son personas que tienen que cruzar una frontera internacional porque son perseguidos. Y en ese trabajo nosotros teníamos que firmar cuando ya hay un código de conducta, cuando ya sabemos que tenemos que ser profesionales, sin embargo nos hacían firmar una carta de confidencialidad, porque ese caso que me llegaba a mí o que le llegaba a cualquiera de mis otras dos compañeras era solamente de nosotros con uno de los ministros. Y esa información era de nosotros y se la transmitíamos al ministro porque el ministro da en consejo con el presidente es el que establece si esa persona es refugiada o no. Nosotros simplemente somos los que transfundíamos esa información porque éramos los primeros receptores. Pero sin embargo, como les digo, desde Caracas nos llegaba una carta, un acta, donde nosotros teníamos que firmar un código de confidencialidad de lo que le sucedía a esa persona para venir a Venezuela, solamente la podíamos saber esa persona, yo que le hice la entrevista y las personas que deciden si efectivamente el Estado venezolano lo acepta, si están las condiciones jurídicas de la Ley Especial de Refugiados para ser un refugiado venezolano. Entonces nos podemos identificar en este secreto profesional que cuando trabajemos en alguna institución pública vamos a tener que firmar en algún momento, en casos concretos, en un principio de confidencialidad. La teoría del deber, obrar según la ciencia y la conciencia, la integridad profesional, las normas y valores. Es importante la deontología jurídica, como les decía hace un momento, siempre por la casa de estudio donde nosotros nos graduamos. Porque cuando un profesional se equivoca, lo primero que preguntan es de dónde viene, dónde estudió, qué universidad. Entonces, es una materia que a mí me place mucho darla a cada uno de mis participantes porque uno lo que quiere es expresar que más adelante cuando los vean en el ejercicio profesional y los encuentre, estén haciendo un buen trabajo y apegado a la ley, al ordenamiento jurídico, que es lo más importante en cuanto a ejercer. Que ahorita más bien ejercer de verdad está un poco difícil, un poco no, bastante difícil, pero la idea de graduarnos pues es poco a poco ir ejerciendo y aprendiendo más, porque esta es una carrera que vamos a aprender toda la vida. Uno nunca termina de estudiar, siempre sale algo nuevo. Si vamos a hacer un procedimiento nuevo, hay que volver a leer, volver a estudiar, porque no, pues, no es que se las sepa todas. ¿Qué es la deontología? Entonces, la deontología se define como el estudio de deberes referidos principalmente a cualquier actividad profesional. Por eso es que hace rato hablamos de la deontología jurídica, ahorita estamos hablando solo de la deontología. Es el estudio de los deberes referidos a cualquier actividad profesional, por lo que existe la deontología del médico, del veterinario, del abogado. Cada uno tiene un código de conducta en virtud de que la moral profesional es una aplicación de la moral general a la profesión, o dicho más correcto, al profesional. ¿Sí? Y la del veterinario tiene que ser una moral completamente diferente a la del médico, porque por lo menos usted me está dando el ejemplo de cuando hay un enfrentamiento entre una persona y en un hecho punible, una persona que le disparó a otra, usted tiene que atenderlos a los dos por igual. Ahora, coloquémonos a pensar un veterinario porque ahí son animales enfermos. ¿Cuál será la ética de ese veterinario? Debe tener otros principios que son diferentes, porque un gato no le puede disparar a otro gato. ¿Sí me entiende la diferencia, verdad? Claro, deben tener otro tipo de código odontológico dentro de la veterinaria. Por eso es que es diferente para cada uno de los profesionales. Principios deontológicos del abogado. Principios de independencia y libertad profesional. Cada uno trabaja bajo su responsabilidad. Cada uno es responsable de lo que hace. Cuando veamos los delitos del abogado y las sanciones del abogado, pues ustedes ya más adelante que ejerzan, ustedes se acordarán nada, pero por allá el profesor me dijo que si yo hacía esto tenía una sanción de tanto.
Y la sanción más grave es perder la carrera prácticamente. Cuando le quitan a uno el carnet profesional y le dicen a uno que uno no puede volver a ejercer derecho en su vida. Entonces, imagínense el esfuerzo tan grande que nosotros hemos hecho para perder la carrera. De dignidad y decoro profesional. La calidad del comportamiento en vida privada y del profesional. Antes, ya, perdón. Cuando los abogados ganábamos muy bien, un abogado en una discoteca, jamás. El abogado hacía hacer su fiesta en su casa con su whiskycito, sus colegas. Había un código de conducta, de comportamiento del abogado intachable. Jamás se veía por ahí en una discoteca tomándose unas porque ese allá es abogado. Lamentablemente, pues la situación del país nos ha llevado a que, bueno, ya eso es normal. Ya nosotros vamos para la discoteca y nos tomamos más bien un roncito, una vaina así. Pero antes había mucho decoro del profesional. Sin embargo, actualmente, quienes son jueces y juezas, pues sí tienen que tener ese decoro. Ellos siguen siendo una vida muy privada, cosa que no pasa con nosotros los abogados. Obviamente hay que tenerlo, hay que tener mucho decoro, mucha presencia, pero ya uno, pues, lamentablemente por la situación del país, uno a veces quiere ir a echarse sus palitos por ahí. De diligencia, corrección y desinterés. Actuar de conformidad con los principios, con entrega, con dedicación a la causa de su cliente. ¿Qué pasa? Que también regula la deontología jurídica con este principio. Hay que ser dedicado, tener diligencia. No como que, ay, verdad, mañana tengo que ir al tribunal. No, no, pero yo mañana mejor no voy, qué pereza. Y entonces ya recibimos nuestra paga, porque hay muchos abogados que cobran por adelantado, está bien, chévere, pero entonces no son diligentes, no son dedicados a su cliente. Y hay muchos abogados así, porque le llegan luego los casos a uno. No, yo contraté a un abogado y él me hizo esto, pero luego él no volvió, no me responde los mensajes, no me responde las llamadas, lo llamo a otro teléfono y me cuelga. Y eso es lo que no quiere el IESIT. El IESIT quiere abogados que actúen con diligencia, con probidad y con dedicación a la causa de su cliente. No estarle robando los reales a las personas actualmente, menos porque las personas pues están haciendo para comer. Mire, lamentablemente las personas ahorita le preguntan a uno para divorciarse y cuando uno les dice el precio, lo que hay que hacer, luego le escriben a uno, doctor, llegamos a la solución de que yo duermo en un cuarto, ella duerme en otro cuarto y nos seguimos ayudando mutuamente porque divorciarse sale muy caro. Y yo para irme para otra casa, alquilar un apartamento, un cuarto, mejor me quedo aquí, hacemos el mercado entre los dos. Eso está pasando actualmente en Venezuela. No hay divorcio. La gente prefiere seguir casada que divorciarse, porque el costo del, del divorcio les parece excesivo. No quieren divorciarse. Inclusive yo he tenido una clienta que me escribió que nada más necesitaba la firma, que ella había redactado todo, que cuánto le cobraba solo por la firma para divorciarse. Entonces, bueno, hay que actuar con diligencia. Principio de obrar según ciencia y conciencia. Ejercer de forma comprometida nuestro trabajo de conformidad con los contenidos de la ciencia en derecho, siempre apegados a la ley. De información y de reserva. El deber de informar al cliente y guardar secrecía en el asunto para no dañar a terceros. Es importante que en todos los procesos de la causa, el cliente sepa. No como que yo hice esto, pero no le voy a decir al cliente, no le voy a escribir. Y el cliente despalomado, no sabe cómo va su caso. Siempre hay que actuar e informar. De lealtad procesal. Obligación genérica de comportarse lealmente. Leal con su cliente. No es que usted le va a proporcionar información a la parte adversa y se va a cuadrar con el abogado porque usted estudió con el abogado de la parte contraria y entonces hacen un chanchullo
y vamos a hacer perder a mi cliente y de lo que usted cobre allá, porque allá hay más porcentaje, usted me da a mí. Porque eso sucede en la vida profesional. De colegialidad, vínculo solidario entre los miembros de una misma práctica. Vamos a ser solidarios con nuestros colegas de informal, venga, ayúdeme, vamos a trabajar esto en conjunto, pero no vamos a ser solidarios en el ejemplo anterior. Y de humildad profesional, siempre ser muy humildes con nuestros clientes. No sabemos la situación que pueda tener cada uno de ellos. Otros principios, tenemos la integridad profesional. El abogado debe ser fiel e íntegro a su cliente, anteponiendo los intereses del cliente ante el interés propio. El secreto profesional, que es el que hemos hablado, el cliente a fin de resolver sus problemas jurídicos deberá confiar en el abogado. Y ojo, si el abogado le dice a usted que él cometió el delito, su deber es tratar de convencer al juez de que no lo cometió. Ese es el deber. Lamentablemente, para eso estamos llamados. No es que, no se lo cometió, entonces no. Ese es el deber, para eso es que nos busca. Independencia y libertad profesional. El abogado debe ser exento de influencias externas que pudiesen condicionar su actuar. Ser diligentes. El abogado debe de poner cuidado y atención a la ejecución de los asuntos que han sido encomendados. Si usted recibió este asunto, vamos a trabajar en él. No se va a poner a trabajar en tres asuntos a la vez porque la verdad usted no va a poder ser diligente con uno solo, por ejemplo. O si usted puede, tiene la capacidad de los tres, debe ser diligente con los tres. El abogado debe ser movido por el espíritu de servicio. Esto supone fidelidad al cliente con ausencia de afán de lucro. Ese es el ejemplo que les di hace rato. Si nosotros sabemos que es un cliente que es vulnerable, no es que vamos a hacer las cosas gratis, pero tenemos que tener desinterés, tener espíritu de servicio y vamos a apoyarlo, ayudarlo, claro, hasta donde podamos. Si vemos que ni fu ni fa, pues es entendible. Por eso no nos pueden tampoco denunciar ante el colegio de abogados. Lealtad, ser fiel al cliente y no abandonarlo cuando las situaciones se tornen complicadas en distintos aspectos, como en los económicos. O sea, no me puede pagar ahorita, no, ya no le voy a hacer su caso. Búsquese otro abogado. No, hay que tener también esa lealtad. Si usted ya asumió ese caso, vamos a negociar, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver el carrito, está bonito el carrito. Bueno, vamos a ver. Claro, hay que buscar estrategias. ¿Cuáles son las funciones del abogado? Tenemos las funciones de investigación, de estudio, de evidencia. No podemos dejarle solamente eso a los fiscales o a los peritos. Cuando usted recibe un caso, la deontología jurídica me dice que usted debe investigar qué fue lo que sucedió y meterse. Yo siempre he dicho que uno como abogado también es policía, tener olfato. Vamos a investigar. Vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a ver el acta policial, porque, bueno, lamentablemente los policías ahorita se gradúan en 3 meses. Y usted ve las actas policiales y vaca con B alta, ¿sí? Entonces, es deber del abogado trabajar como policía, investigar. Vamos a ayudar al cliente a fondo. El asesoramiento legal preciso, oportuno y efectivo sobre las necesidades y problemas de los clientes para una correcta solución. ¿Ok? Redacción de documentos legales, resolución de consultas sobre condiciones laborales en materia de administración, representación de la compañía ante los juzgados y tribunales de justicia y actuaciones de intermediario entre abogados y clientes, negociando siempre allí con el cliente y la parte contraria. Competencias que debe tener un abogado: la capacidad persuasiva, habilidades de liderazgo, capacidades analíticas, comunicación oral y escrita, atención al cliente, que es muy importante. Uno ve casos de casos en la atención al cliente. Investigación, orientado a objetivos, ser meticuloso, ser paciente y tener escucha activa. Bueno, estimados participantes, ¿tienen alguna duda? Ya entendieron un poco sobre de qué se trata la deontología jurídica, cuáles son los principios, qué es lo que busca. Esta era la parte introductoria de la materia, que es prácticamente teórica. No, ya están, no recuerdo, no la he subido, pero ya está
Sí, ya está ¿cómo que se llama? Donde están las cuatro asignaciones, pero yo no pongo ensayos. No recuerdo ahorita cuál es la actividad, creo que es una infografía, no recuerdo bien, pero yo no ensayos normalmente no, porque eso es puro copy y pegue. La verdad no me gusta ensayos. Lo que sí va a ser una exposición de los delitos y las faltas, si no me equivoco, pero no recuerdo ahorita bien cuáles son las actividades. Pero ya ustedes pueden en el aula revisar el cuadro donde están las cuatro asignaciones. Es importante que tengan presente que para la nivelación solamente es una de las cuatro actividades, no son las cuatro, y que deben de hacer una exposición de motivos. Sin embargo, para los que están en sincrónico y ustedes que están aquí, valoro mucho los que vienen en la clase presencial mucho más, pero también valoro los que se conectan. Eso yo lo tomo en cuenta, ¿sí? Porque sé que hay personas que de verdad sí están interesadas en la materia y en aprender y no solamente en aprobar, porque una cosa es aprender y aprobar y otra cosa es aprobar. Entonces, pues, normalmente las nivelaciones yo hago un parcial. Así que traten de hacer las actividades que son sencillas. Usted estudió en la católica, usted sabe cómo es el sistema en la católica. Aquí de verdad pues es más sencillo las actividades. Cuiden mucho la ortografía, cuiden mucho el lenguaje jurídico, ¿sí? Tienen que leer, leer, leer y estamos para aprender cualquier duda. Siempre está el foro, está el privado. Y vamos para adelante, muchachos. De verdad me alegra mucho que hayan asistido el día de hoy. A Carmen también que está presente. Y espero que podamos tener un bonito trimestre y que lleguemos a fin término. ¿Ok? Muchas gracias.